Hola, soy Silvia López, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga en el área de escultura. Mi línea de investigación ha estado vinculada siempre al análisis de espacios urbanos y las poéticas artísticas de intervención en los espacios urbanos, principalmente en la deriva situacionista. Y mi comunicación virtual versa sobre esta línea. Se titula Percepción significante en la ciudad, una mirada desde lo artístico. Cuando uno reflexiona sobre la ciudad, siempre lo hace situándose desde un punto de vista concreto, bien desde el sociológico o desde la geografía, el económico, el publicitario. Pues esta intervención yo intentaré darles mi punto de vista, que es el del campo de las bellas artes. El arte contemporáneo es actualmente una plataforma que ofrece herramientas, es una actitud de comportamiento y métodos de abordaje del espacio desde el que quizá puedas dar un nuevo punto de vista, al menos diferente. Me comprenderéis cuando hablo del arte como un medio de conocimiento de la realidad y del hombre, y en nuestro caso concreto de conocimiento de la ciudad. Y va a ser desde el arte desde donde voy a lanzar dos propuestas muy concretas. Por un lado, la experimentación del entorno urbano a través de una percepción significante. Más adelante desarrollaré el concepto de el significado de percepción significante. Y por otro lado, será una invitación a pasear, pero va a ser un paseo muy especial, fundamentado en la teoría de la deriva situacionista como clave para promover la vivencia o experiencia del entorno urbano a través de una experiencia artística. Para comenzar nuestra reflexión sobre la ciudad, estaría muy bien preguntarnos qué es una ciudad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos propone como primera acepción del término ciudad el siguiente. Es el núcleo urbano situado y organizado de tal forma que proporciona medios de vida familiar, laboral, social y religiosa a una densa población urbana. Digamos que en esta definición están englobados todos los aspectos en que puede estar involucrada la ciudad: la familia, el trabajo, nuestro entorno social y religioso. Sin embargo, si profundizamos en la etimología de la palabra, nos podemos remontar hasta el siglo VI concretamente, con San Isidro de Sevilla, quien recogió en sus etimologías varias dimensiones diferentes de la expresión ciudad. Distinguió entre el espacio edificado, o urbs, el conjunto de ciudadanos, o civitas, o lo que abarcaría el rasgo político expresado por la palabra griega polis, lo que significa que lo que nosotros llamamos urbano o ciudad es una forma de clasificación del espacio y los ciudadanos, con lo cual ya tenemos los dos componentes básicos en que se sustenta una ciudad: por un lado el espacio y por otro lado la sociedad, esto es el hombre, el habitante, y la complejidad de relaciones que se establecen entre ellos, sociales, políticas, religiosas, etc. Pero incluso mucho antes, en el siglo IV a.C., Aristóteles definía el lugar como la primera envolvente inmóvil, abrigando cuerpos que pueden desplazarse y emplazarse en él. El lugar era el límite que circunda al cuerpo y por lo tanto una realidad en sí misma. Podemos decir entonces que el lugar es el contenedor del hombre y su historia. Permite al individuo recorrer su historia y a la vez permite a la historia situar al individuo. La ciudad se establece como vehículo entre la historia y el sujeto. Es el medio, el material base sobre el que el individuo se expresa.
Aparecen así dos componentes esenciales: el lugar, el sujeto, de modo que si nos proponemos desvelar lo que es la ciudad, la implicación del habitante en la concepción de la misma es fundamental, así como el uso que hace de la ciudad y su propia vida en ella, también como la urdimbre de relaciones en las que interviene y que tienen su reflejo en la ciudad construida. Cuando uno camina por la calle de nuestra ciudad, se encuentra que las calles están identificadas con un nombre, los edificios con un número, las señales de tráfico te indican la dirección y sentido de las vías de circulación, tanto para los coches como para los peatones. En cada parada de autobús te puedes encontrar un mapa de la ciudad. Es decir, nuestras ciudades actualmente están diseñadas para que orientarse en ellas sea una tarea fácil para cualquier ciudadano. Esto hace que el comportamiento del ciudadano en cierta manera sea manipulable, esté controlado y en cierto sentido sea predecible. Desde que Kevin Lynch abriera camino en el campo del estudio sobre el comportamiento del ciudadano en el espacio urbano en 1960, con su investigación acerca de la imagen de la ciudad, han surgido muchos estudios que han profundizado sobre el tema de la percepción urbana. Yo les he seguido la pista fundamentalmente a dos lecturas que consisten básicamente en la evaluación de los espacios urbanos y que considero especialmente significativas porque están actualmente en vigor. Por un lado, la propuesta de Kevin Lynch sobre la imaginabilidad o legibilidad de la ciudad de 1960 y por otro lado, la teoría de Jacques Nassar sobre el carácter evaluativo de la ciudad en 1998. En primer lugar, tenemos la propuesta de Kevin Lynch de 1960 acerca de la imaginabilidad de las ciudades. Lynch desarrolla un sistema de elementos reconocibles que hacen a una ciudad imaginable. Kevin Lynch realiza una lectura estructurada del aspecto formal de la ciudad a partir de la disposición y la facilidad e intensidad con que son percibidos una serie de elementos del paisaje urbano: sendas, bordes, distritos, nodos e hitos. Parte de la directa proporción entre imaginabilidad y calidad estética urbana. Según él, el habitante crea el mapa mental de su ciudad a partir del reconocimiento de estos elementos. Por otro lado, está la teoría de Jacques Nassar de 1998, que podríamos considerar como un segundo estado o avance de la teoría de Lynch. Nassar basa su estudio en el carácter evaluativo de las ciudades, identificando 5 factores que hacen una ciudad visualmente atrayente. Por un lado está la naturaleza. Esta categoría se refiere a las áreas de paisaje natural, campo, ríos, lagos y montañas. Los espacios abiertos, donde la gente prefiere espacios con vistas abiertas y claras, no congestionadas por la multitud. Otro de los elementos sería el significado histórico, donde las áreas que tienen un auténtico significado histórico o que parecen históricas al observador son más atrayentes al ciudadano. Otro de los hitos sería el sentido del orden. En este elemento se hace referencia a zonas que parecen bien organizadas, sin estilos conflictivos o caóticos. Y por último sería la evidencia de un buen mantenimiento. Esta categoría se refiere a zonas limpias, bien mantenidas, que no estén sucias o en mal estado, viejas o en ruina. Todos estos parámetros que hemos descrito
podríamos decir que pretenden la comprensión o, si cabe, la aprehensión de la ciudad. Estamos hablando del análisis cualitativo de la ciudad a partir de una serie de elementos estructurantes y evaluadores del espacio urbano, que en definitiva favorecen el deseo de ordenar la ciudad. El ciudadano, como centro de nuestra investigación, es el vehículo que proporciona la misma percepción. Percepción que estaría en relación con el conocimiento y la sensibilidad y que se elevaría como experiencia originaria de la ciudad. De esta manera, la percepción radicaría en el reconocimiento, más allá del medio actual, de un mundo de cosas visibles para cada uno de nosotros bajo una pluralidad de aspectos. La ciudad percibida se hallaría entramada en nuestra historia personal, pues sería la ciudad tal como nosotros la vemos, un momento de nuestra historia individual, por lo que la ciudad no sería una realidad en sí, sino para nosotros. Quisiera leerles una cita de Merleau-Ponty de su famoso libro La fenomenología de la percepción de 1969. La cosa no puede ser jamás separada de aquel que la percibe, no puede ser jamás efectivamente en sí, porque sus articulaciones son las mismas que las de nuestra existencia, y se pone al principio de una mirada o al término de una explosión sensorial que la inviste de humanidad. Esto, según Merleau-Ponty, sería únicamente posible partiendo de un sujeto comprometido y no de una conciencia de testigo. El ciudadano, partiendo de su subjetiva sensibilidad, actuaría como catalizador de los procesos de creación y recreación de la ciudad, puesto que, como hemos dicho anteriormente, la percepción activa consistiría en el reconocimiento de la realidad visible para cada uno de nosotros. Como consecuencia, se generaría una poética que tiene como objeto todo lo que ha intervenido en una obra para darle existencia, tal como dice Soriot en su diccionario de estética. Es decir, el ciudadano no se atendría a la mera producción de un entorno receptáculo para sus propios intereses, sino que se trataría del aprendizaje de una actitud artístico-creativa que conduciría a una reinterpretación de la ciudad ya existente, para volver a descubrirla y reconstruirla. En definitiva, podemos hablar de una percepción significante como experiencia originaria de la ciudad, donde se hace necesaria la presencia de tres elementos principales. El primero sería la realidad construida, una realidad que forma parte de la historia del ciudadano y actúa como lugar que lo envuelve y agrupa, y desde donde el ciudadano pone en funcionamiento un proceso sensitivo. En segundo lugar, estaría la sensibilidad. Actúa la sensibilidad como vehículo y puente entre la realidad exterior y la realidad interior del ciudadano. Es la base para el conocimiento y la creación de una ontología de la ciudad. Y por último, en tercer lugar, estaría el conocimiento. El ciudadano, a través de un proceso cognitivo, recoge la información necesaria aportada por sus sentidos para elaborar imágenes, mapas mentales de la ciudad, una poética personal y subjetiva de la ciudad. En este punto, el ciudadano revierte el proceso de aprehensión para traducirlo en construcción, que a través de procesos artístico-creativos plasmará de nuevo en la realidad construida. Al percibir el sujeto la ciudad como un conjunto de estructuras significativas, la percepción se convierte en una auténtica comunicación entre habitante y ciudad. Podríamos decir que la percepción significante y la construcción mental de la ciudad siguen las pautas de un proceso simbólico semiótico, con la participación activa del ciudadano, leyendo, analizando y creando nuevos signos y símbolos,
Es decir, tenemos a un ciudadano transmutado en artista, tomando una actitud totalmente creativa. La deriva a través de la ciudad constituyó sin duda una de las prácticas más poéticas de aquellos jóvenes aventureros situacionistas, donde se trazaba una utopía de libertad, de nueva construcción de la vida cotidiana. Soñaban con la total transformación de la sociedad, con una revolución total. Para ello, buscaban las respuestas en la vida del día a día. El arte pasaba entonces a desarrollarse espontáneamente en las calles y en la ciudad, y a su vez se convertía en la única obra de arte posible. Se podría decir que la deriva comenzó como un gran juego, que consistía en la experimentación del medio urbano al capricho de un deambular. Así, la palanca de acción de aquel juego fue la construcción de situaciones, de donde la Internacional Situacionista tomó su nombre. El procedimiento consistía en la creación de ambientes, escenarios, situaciones transitorias, desde las que el individuo o grupo de individuos satisficieran sus deseos o vivieran una aventura. A continuación, desglosamos las características de la teoría partiendo del texto de la teoría de la deriva de Guy Debord. Su intención de objetividad en un método de exploración de los espacios urbanos. Su carácter consciente como metodología de acción en la vida real. Y el carácter aleatorio de las deambulaciones, donde el azar es variable en intensidad y participación según el grado de conciencia psicogeográfica que posee el sujeto que deriva. El azar va perdiendo efecto en el proceso de selección de recorridos y recreación de situaciones de la deriva, acción que va recobrando el deseo y la voluntad del sujeto. La deriva permite, por tanto, un estudio psicogeográfico de una ciudad y a la vez un modo lúdico de reapropiación del territorio. De este modo, la psicogeografía se define como el estudio de los efectos que un determinado ambiente geográfico tiene sobre los sentimientos y sobre el comportamiento del individuo. La ciudad, como la vida, se genera en el transcurso del paseo, en el recorrido, en el mapa que origina el caminante, testimonio o cartografía que genera experiencias conocidas. Quisiera concluir esta intervención con una invitación al paseo. Quisiera imaginarme a todos ustedes cuando salgan a la ciudad, prestando atención a los olores, a los sonidos, mientras pasean o van en coche o en autobús, buscando entre sus percepciones aquello que normalmente pasa desapercibido o no es evidente, lo invisible, aquello que personaliza cada experiencia y distingue a cada espacio. Si así pasase, habría logrado gran parte del objetivo que me propuse al participar en este congreso. Muchas gracias por vuestra atención y si os interesa el tema, queréis hacerme alguna consulta o sugerencia o simplemente un comentario, estoy a vuestra entera disposición en mi correo electrónico silvialopez@uma.es.